Bien, en este video, a través de las conclusiones que hemos hecho con el GeoGebra, vamos a analizar la siguiente función. Tenemos una función exponencial que es importante reconocer sus elementos. Nosotros vimos la fórmula general en una función exponencial. Hemos visto que la base se considera A, es justamente a lo que está elevado, esa A está elevado a algo que tiene X. ¿Sí? Lo que nosotros observemos, vamos a ver algún número que está elevado a algo que tiene X, que acá yo llamé P de X, ¿sí? Porque depende de X. Justamente ese número, a lo que está elevado a algo que tenga X, esa va a ser nuestra base. Fíjense en acá. Esa base, por otro lado, tenemos que recordar que tiene que ser positiva y tiene que ser distinta de 1. ¿Sí? Entonces, acá observamos que justamente acá tenemos la potencia, algo que tiene X, y la base la reconocemos porque justamente es el número que está elevado a esa potencia que tiene X. Ese número que nuestra base, que es nuestra A, vale en este caso 2. Siempre esa base es positiva. ¿Sí? Ahora bien, ¿quién sería el valor de K? El valor de K es el número que justamente está multiplicando a esa base que está elevado a algo que tiene X. En este caso uno diría, ahí, pero no la veo. No veo quién es ese número porque no está. Bueno, en realidad hay un número acá que no aparece, pero es el número 1. 1 por 2 elevado a la X más 1 me sigue dando 2 a la X más 1. Es decir, que cuando ustedes no vean ningún número multiplicando a esa base, automáticamente se considera que acá el número es 1. Conclusión, en este caso la K está valiendo 1. ¿Y cómo reconozco la C? La C es el término que no tiene X, ¿sí? El término independiente que va a aparecer o sumando o restando. Es un término que es independiente, que no tiene X, no está afectado por esto. Y acá ustedes dicen, y bueno, pero acá no lo veo, porque no hay término que no tenga X. Bueno, si no está, es porque ese término vale 0. Es decir, que si yo tuviera f de x igual a 2 elevado a la x más 1 más 0, obvio que ese más 0 no se coloca, por eso es que acá no lo ven. Pero que no lo vean no significa que no esté. Ese elemento lo tengo que reconocer y ese elemento es 0. ¿Por qué es importante reconocer ese elemento? Porque nos va a servir, ya vamos a ver, nos va a dar un elemento de lo que es el análisis, que es un elemento muy importante en la función exponencial. Bien, habíamos sacado como conclusión que en las funciones exponenciales uno puede colocarle a x el valor que quiera, puede colocar valores positivos, valores negativos, el valor 0, ¿sí? Lo puedo reemplazar la x por 0, lo puedo reemplazar la x por fracciones, es decir, que la x puede ser cualquier valor real. Eso me indica que en las funciones exponenciales siempre el dominio es todos los reales. Eso lo hemos visto en conclusiones del análisis. Ahora bien, ¿para qué servía ese valor de C? También, cuando vimos en GeoGebra, hemos visto que la variación de C nos daba los desplazamientos hacia arriba, hacia abajo, o no se desplazaba la fórmula. ¿Por qué? Porque nuestras gráficas exponenciales tienen una asíntota de tipo horizontal. ¿Sí? Esa asíntota horizontal va a estar siempre en I igual, por eso es horizontal, porque es un valor de I, ¿sí? Es I igual a ¿quién? Al valor de C. Por eso era importante reconocer acá cuál es nuestro valor de C, porque nuestro valor de C es 0. Entonces, esta gráfica va a tener asíntota horizontal en I igual a 0. A su vez, tenemos que pensar para qué nos sirve también el valor de K y el valor de A. Una de las cosas que habíamos visto es que si la K es positiva, nuestra gráfica iba a ir respecto de su imagen desde el valor de C hacia el más infinito. ¿Qué quiere decir? De nuestra asíntota, la gráfica va a estar acá arriba. Eso si la K es positiva. Si la K era negativa, nuestra imagen va a venir de menos infinito hasta C, es decir, que nuestra gráfica va a estar debajo de la asíntota horizontal. Eso por un lado nos da la imagen y por el otro lado, justamente
nos define lo que nosotros tenemos como asíntota horizontal y nos define dónde va a estar el gráfico. Entonces, sabiendo que la asíntota horizontal es 0, sabiendo que nuestra K es positiva, vamos a tener que nuestra imagen va a ser, como la K es positiva, desde, volvemos a verlo, K mayor que 0, desde el valor de C al más infinito. Nuestro valor de C es 0. Entonces, nuestra imagen va a ser desde el 0 hasta el más infinito. ¿Por qué se coloca con paréntesis? Porque la asíntota, recuerden que es una recta a la cual la gráfica se va a acercar, ¿sí? Cuando la X se acerque o al más infinito o al menos infinito sin tocarla. Es una recta a la cual la gráfica se va a acercar, pero no la va a tocar. Entonces, si no la toca, no lo podemos poner con corchete. Va con paréntesis. Entonces, ahí tenemos nuestra imagen. Aparte de la imagen, necesitamos ver el crecimiento y el decrecimiento. Para eso también habíamos sacado conclusiones. ¿Qué conclusiones habíamos sacado? Si la K es positiva, si la A era mayor que 1, crecía, y si la A era menor que 1, decrece. Si la K es negativa, se invierte. Es decir, si la A es mayor que 1, va a decrecer, y si la A es menor que 1, va a crecer. Fíjense que dice menor que 1 y mayor que 0, porque recordemos que la A no puede valer 0. Entonces, vamos a analizar nuestro caso. Nuestro valor de K es positivo. Nuestro K es mayor que 0, es decir, es positivo. Estamos en esta situación. Un valor de K positivo. Vamos a ver la A. Si la A es mayor que 1, crece, y si es menor que 1, decrece. ¿Cuánto es la A? La A vale 2. La A es igual a 2. El 2 es mayor que 1. Como es mayor que 1, con una K positiva, entonces nuestra gráfica va a crecer. ¿Dónde va a crecer? En el dominio. Como nuestro dominio es todos los reales, nuestra gráfica va a crecer en todos los reales. Ya ahí analicé que nuestra gráfica es creciente. Ahora analizamos las intersecciones con los ejes. Ordenada al origen. Recordemos que la ordenada al origen es el corte con el eje Y y que cuando la gráfica corta el eje Y, la X vale 0. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Reemplazar en nuestra función, en nuestra fórmula, la X por 0. Es decir, f de 0 es igual a 2 elevado a la 0 más 1. Lo pongo entre paréntesis porque en la calculadora también va entre paréntesis. Si ustedes no lo ponen entre paréntesis, la calculadora lo eleva a la 0 y después le suma 1. Igualmente uno lo puede hacer, dice 0 más 1 que me da 1 y 2 a la 1 me da 2. Pero digo, en función de lo que es el cálculo con la calculadora, por favor, si lo colocan todo junto va entre paréntesis. Como dijimos, esto ya sabemos cuánto vale porque el cálculo es simple, que da 2 a la 1 y nos va a dar 2. Pero les muestro cómo se usa con la calculadora. Sería, como dijimos recién, 2 el elevado. En este caso está con un sombrerito. Hay otras calculadoras que dice X elevado a la Y, ¿sí? Cualquiera de las dos sirve. En este caso tiene como un sombrerito, ¿lo ven? Y ahí coloco el paréntesis y coloco el 0 más 1, ¿recuerdan? 0 más 1. 0 más 1. Cierro paréntesis, pongo igual y ahí me da el valor 2, que ya sabíamos que nos daba 2. Entonces tenemos la ordenada al origen, es el punto 0,2. Bien, vamos a calcular ahora los ceros o raíces. Los ceros o raíces es el corte con el eje X y la Y vale 0. Esto lo vimos también en el video anterior cuando vimos ecuaciones, cómo se resuelven ecuaciones del estilo exponencial. Cuando reemplazamos la Y igual a 0, es decir, la f de X por 0, que es nuestra Y, ahora tenemos que despejar acá. ¿Qué ocurre? Para poder despejar, bajar una potencia, cuando tenemos ya un término que tiene el exponente, ¿sí? Se usaba, lo vimos en el video anterior, una propiedad del logaritmo que nos decía que si yo tengo el logaritmo, ¿sí?, elevado a un número, ese número queda después multiplicado a ese logaritmo. Es decir, que se usa el logaritmo para bajar las potencias. Entonces, lo que se hace que es aplicar logaritmo. Obvio que si lo hago en un lado lo tengo que hacer en el otro. Es decir, yo quiero bajar esta potencia, entonces quiero usar esta propiedad. Para usar esta propiedad necesito agregar el logaritmo.
Pero si lo agrego de este lado, lo tengo que agregar también a este miembro. ¿Por qué? Porque si no, la igualdad no se mantiene. Entonces, le agrego logaritmo de este lado, le agrego logaritmo de este otro, de los dos lados. Y por esta propiedad, esa potencia, que en este caso es x más 1, va a quedar multiplicando al logaritmo. Es decir, que acá va a quedar logaritmo de 0 y esa potencia, que es entre paréntesis, la coloco, que es x más 1, va a quedar multiplicado al logaritmo de 2. ¿Lo ven? Aplicando esta propiedad. Esa potencia pasa multiplicando a ese logaritmo de 2. Y entonces ahora puedo despejarlo porque ya no la tengo como potencia la x. Entonces, ¿cómo lo despejo? Logaritmo de 2 que está multiplicando pasa dividiendo. Y luego el 1 que está sumando lo paso restando. Yo automáticamente acá ya sabría cuál es la respuesta. ¿Por qué sabría cuál es la respuesta? Porque el logaritmo lo hemos visto cuando vimos funciones logarítmicas, que el logaritmo de 0 y de números negativos me da error matemático, por lo cual automáticamente yo sabría que ahí no existe el corte con el eje X, ¿sí? Ese corte con el eje X no va a existir porque justamente en el eje X va a estar tenemos la asíntota, ¿sí? La asíntota horizontal. Entonces, es lógico, pero más allá de que lo sepamos, también le voy a mostrar que cuando lo hagan en la calculadora les va a tirar error matemático, si es que lo hacen. ¿Hace falta hacerlo? No. Si saben que el logaritmo de un negativo de 0 no existe, ya automáticamente podrían poner acá no existe x. Pero lo vamos a hacer para que observen cómo se hace con la calculadora. Con la calculadora ponemos entonces log 0, 0, dividido log, en este caso 2, menos 1. Como ven, log 0 dividido log 2 menos 1. Pongo igual y ahí me tira error matemático. Cuando me da error matemático, automáticamente sé que no va a existir corte con el eje X. Es decir, que esta gráfica no va a tener ceros o raíces. Entonces, observemos que es importante esto y la conclusión que habíamos sacado con el GeoGebra, que nos decía que si la A era positiva y la C era positiva, o las dos eran negativas, la K y la C eran negativas, no íbamos a tener ceros o raíces. Y observemos, acá la K es positiva y el valor de C, ¿sí?, es positivo o 0, ¿ven? Mayor o igual que 0. En este caso, la C vale 0 y la K es positiva. Como la K es positiva y la C vale 0, estamos en este caso. Y a su vez, ahora cuando analicemos positividad y negatividad, vamos a ver que conjunto de positividad nos va a dar todos los reales y negatividad nos va a dar conjunto vacío. ¿Por qué va a ocurrir eso? Vamos al análisis. Cuando analizamos conjunto de positividad, conjunto de negatividad, recordemos que es cuando los valores de y son positivos y los valores de y son negativos. Entonces, armábamos un eje X y ¿qué colocábamos? Nuestro dominio en este caso es todos los reales. ¿Qué quiere decir? Que iría de menos infinito a más infinito. ¿Y qué se eliminaba? Se eliminaba los valores donde la y vale 0, pero no hay valores donde la y vale 0. ¿Sí? No existen esos valores. Entonces, acá tenemos un solo intervalo y el intervalo va a ser de menos infinito a más infinito o lo que es lo mismo, como decíamos acá, R. Decir R es lo mismo que poner de menos infinito a más infinito. Y observemos que si nosotros ponemos un valor de X cualquiera, si tomamos un valor cualquiera de menos infinito a más infinito, acá habíamos tomado como valor de X 0, la Y en este caso nos había dado ¿qué? Positiva, ¿lo ven? ¿Eso qué quiere decir? Que si tomamos un valor cualquiera de X, en este caso 0, la Y nos da ¿qué? Positiva, y eso va a indicar que es conjunto de ¿qué? De positividad. Igualmente yo no voy a tomar el valor de 0 porque ya con esto ya nos dio un punto. Voy a tomar otro valor para que me sirva para la gráfica. Es decir, voy a tomar un valor, no lo voy a tomar un valor cualquiera que no sea 0. Puedo tomar cualquiera igual del menos infinito al más infinito, pero no voy a tomar la ordenada al origen para obtener un punto extra que me va a servir para el gráfico. Igual me va a tener que dar la y positiva, ¿sí? Vamos a tomar el valor de X valiendo 1. Y entonces tomamos un valor de X valiendo 1 y reemplazamos el valor de X siempre en nuestra fórmula original. En este caso nos va a quedar 2 elevado
el valor de x tomé 1, ¿sí? A 1 más 1. 1 más 1 nos da 2. Es decir, que acá nos quedaría y elevado a 2 al cuadrado, es decir que, perdón, y es igual a 2 al cuadrado, es decir que la y, ¿cuánto vale? 4. Esto nos va a estar dando un punto, aparte de decirnos y reafirmarnos que esto es conjunto de positividad de menos infinito a más infinito y que conjunto de negatividad no hay. ¿Sí? Es decir, que es todos los reales es positiva. ¿Por qué? Porque dijimos, la gráfica va a estar de la asíntota ¿para dónde? Para arriba. Por eso, cuando ahora la graficamos, nuestra asíntota horizontal está en 0. ¿Qué quiere decir que esté en 0? Que en la y valiendo 0, que es acá, voy a marcarme mi asíntota horizontal. Y como la k es mayor que 0, ¿sí? La k era 1, nuestra gráfica va a estar de acá para arriba. Si la k es negativa, va la gráfica a estar de acá para abajo. Pero nuestra gráfica va a estar de la asíntota para arriba. Y aparte de ver que es creciente, ¿qué quiere decir que sea creciente? Que la gráfica tiene dos opciones, o viene así o es así. Es decir, viene desde acá arriba o va de acá para allá. En este caso, al ser creciente, tiene que venir así. ¿Sí? Y aparte tenemos ordenada al origen. Corte con el eje Y estaba en el valor 2. Ahí ya vamos a marcar un punto. Cuando la X vale 0, la Y me da 2. Tomo un cuadradito, una unidad, ¿sí? 1, 2. Acá le marco el corte con el eje Y. Y recuerdan que yo les dije que acá en conjunto de positividad y negatividad, como no tengo ceros o raíces, tomé un valor que no sea justamente el que había tomado en la ordenada, tomé un valor que es 1 y me quedó el punto 1, 4, ¿lo ven? Este punto 1, 4 me va a servir para la gráfica. Cuando la X vale 1, la Y vale 4. Entonces me va a servir para poder graficar, porque si no tenía este punto solo para graficar. Cuando la X vale 1, la Y me da 4. Entonces, ahora puedo hacer una gráfica un poquito mejor. Sabemos que se va a estar acercando ¿a quién? Como viene creciendo, se acerca a la asíntota sin tocarla, pasa por este valor que es la ordenada al origen, pasa por el valor que tomamos para calcular positividad o negatividad y después sigue hacia arriba. Porque a medida que la X aumenta, los valores de Y aumentan. Fíjense que cuando la X vale 2, 2 más 1 me va a dar 3 y 2 al cubo me va a dar 8. Es decir, que cuando la X valga 2, la Y va a estar por acá arriba. Es decir, que la gráfica está bien hecha y ya terminó el ejercicio.